Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento cómo continúa la historia de la tercera temporada del anime en el manga The Classroom of the Elite. El capítulo comienza mostrándonos al que será por un tiempo el principal antagonista de esta serie, es decir, el director interino Tsukishiro, mientras que le termina de mostrar la información de todos los de segundo año a un misterioso alumno de primero, que tiene como objetivo lograr que Ayanokouji Kiyotaka sea expulsado del Advanced Northern High School antes de terminar el mes de abril. Luego pasamos a ver un pequeño resumen de por qué fue creada la academia y su funcionamiento, a la vez que nos aclaran el orden de las clases y sus puntajes. La clase D es en la que se encuentra nuestro protagonista, con 275 puntos. La C es liderada por Ryuen, con 540 puntos. La B es la de Ichinose, pero tan solo tiene una diferencia de 2 puntos de clase, al tener 542. Y la clase A es la liderada por Sakayanagi Arisu, que cuenta con 1119 puntos. Una vez que nuestro prota ya se encontraba en el aula durante su primer día de clases, podemos ver diferentes apariciones de personajes, que sirven como introducción a la historia para aquellos que comienzan a leer sin tener una idea de lo que sucedió en la novela de primer año. Por ejemplo, podemos observar una breve interacción que tiene con Akito, que solo sirve para indicarnos que Kiyotaka casi no se reunió con el grupo Ayanokouji en las vacaciones. También vemos a Kei entrando a clase, mientras que Kiyotaka nos cuenta con sus ya típicos monólogos mentales que poco tiempo atrás se convirtió en su novio, aunque solo ellos dos lo saben de momento. Mientras que casi a la par, Horikita llega al lugar, y vemos cómo Kushida y Sudou se sorprenden por su cambio de look. Con un leve salto de tiempo, vemos cómo Kiyotaka se cambió de asiento en los primeros días, a la vez que también se modificaron los elementos relacionados al estudio, que en su mayoría se habían vuelto digitales. Pero esa tranquilidad de los primeros días no dura demasiado tiempo, ya que Chabashira Sensei ingresa al aula y le pide a todos que saquen sus teléfonos para descargarse una app de la escuela, la Overall Ability, o más simplemente OAA, y se encarga de darle una explicación de cómo funciona y para qué sirve. La aplicación tiene datos de cada uno de los alumnos, como su ID de estudiante, una imagen de ellos, su nombre y estadísticas que indicaban su capacidad en ciertos parámetros individuales que analizaron de cada uno y los calificaba de la A a la E, teniendo en cuenta la participación y resultados que demuestran en su día a día. Kiyotaka observa las estadísticas de sus compañeros que reflejaban su primer año en la academia. El primer lugar era Hirata, mientras que el último era compartido por Ike y Sakura. Sudou no se encontraba en ese puesto debido a que su gran habilidad física compensó sus grandes carencias. Para terminar con su explicación, Chabashira demuestra que aquellos con mal puntaje estarán sin duda en peor posición que los demás, cosa que rápidamente asusta a Sakura e Ike, por justamente ser los que más abajo se encontraban en la escala de la clase. Pero Horikita declara que no tiene la intención de luchar por separado, a lo que su profesora responde que ese sistema fue propuesto por Nagumo Miyabi, el presidente del consejo estudiantil, y que la escuela lo aprobó, pero que de igual manera el objetivo de la academia de que los alumnos trabajen unidos como clase para mejorar todavía no ha cambiado, por lo que deben seguir con eso en mente. Y finalmente, entrando en la segunda mitad del capítulo, la profesora de la clase D da inicio a la explicación del primer examen especial que tendrán que atravesar este año escolar, donde se tendrán que asociar con los de primer año para realizar exámenes escritos y lograr conseguir grandes puntajes. El problema está en que si no logran sacar la puntuación requerida para aprobar el examen, el de segundo año será expulsado, mientras que el de primero no recibirá puntos privados por 3 meses. Eso siempre y cuando haya sido naturalmente, ya que si alguien bajó su calificación a propósito u obliga a alguien más a hacerlo, también lo expulsarán, sin importar su año escolar. Sin embargo, esa norma no significaba nada para nuestro protagonista, ya que sabía que si su compañero sacaba 0 en todas las pruebas, por más que él sacara la calificación máxima, no aprobaría, y el alumno enviado por la Sala Blanca no tendría miedo de ser expulsado, por lo que debía evitar asociarse con la persona incorrecta de cualquier modo. Pero el mayor problema es que debido a haber ocultado sus capacidades durante el primer año, su calificación no era muy alta, y por lo tanto no sería fácil elegir a algún compañero. Pero mientras que nuestro prota piensa en eso y Chabashira da la explicación, Horikita pregunta qué tan difícil será el examen, a lo que su profesora contesta que es muy poco probable que alguien saque una puntuación perfecta, pero que de igual forma está diseñado para que hasta los que tienen una E en habilidad académica tengan posibilidad de aprobar. Una vez que la explicación terminó, todo el aula se desesperó, en especial personas como Ike, que no tenía buenas calificaciones, pero con la ayuda y sugerencias de Hirata y Horikita,
todos se calmaron y comenzaron a planear cómo emparejarse. Una vez que estuvieron en el descanso del almuerzo, Horikita y Kiyotaka comenzaron a tener una conversación en el pasillo, para así poder asegurarse de que nadie los está escuchando, ya que hablarían de la apuesta que hicieron durante las vacaciones, en donde quien sacase una mayor calificación en un examen escrito ganaría. Si Kiyotaka llegara a ganar, Horikita ingresaría al consejo estudiantil, y si lo hiciera Suzune, él tendría que utilizar todas sus habilidades en beneficio de la clase. Una vez que terminaron de hablar de su desafío, ambos pasan al siguiente tema que les preocupa, el próximo examen especial, ya que ambos se imaginaban que las demás clases no tardarían demasiado en hacer su primer movimiento. Horikita explica que deben encontrar personas con habilidad académica B o superior para emparejar con los 12 compañeros de su clase que peor habilidad académica tienen, y que un compañero para Sudou debe ser su máxima prioridad, ya que a pesar de que hay personas con peores calificaciones, como Ike o Sakura, ellos podrían conseguir compañeros más fácilmente que Sudou debido a la naturaleza problemática e intimidante de este último. Mientras que ambos estaban preparando sus futuros movimientos, llega un mensaje de Ichinose al chat global de la OAA, en donde indica que le permitieron hacer una reunión para los de primer y segundo año en el gimnasio, esa misma tarde, y que todos estaban invitados. Al final, Ayano-Kouji acepta cooperar con Horikita debido a que quiere ver qué estrategias aplicará en este nuevo desafío, mientras que la joven declara su análisis de la situación, en donde piensa que los puntos privados serán de gran importancia, ya que todo se podría reducir a comprar a los buenos alumnos de primer año. Y el capítulo concluye con los pensamientos de Kiyotaka y un primer plano de cada uno de los 6 alumnos principales de primer año que se nos presentarán en los próximos capítulos: Nanase Tsubasa, Kazuo Mihousen, Ichika Masawa, Takuya Yagami, Sakurako Tsubaki y Utomi Yashiku. El capítulo comienza con nuestro protagonista Kiyotaka y Horikita llegando a la reunión propuesta por Ichinose en el gimnasio para juntar a los alumnos de primer y segundo año. Ahí vemos cómo Ayano-Kouji hace un rápido análisis de los alumnos que se presentaron. La mayoría son de primer año, mientras que de segundo solo estaba Hashimoto de la clase A. La clase B estaba casi en su totalidad al ser los creadores del evento, y de la clase C no había absolutamente nadie. Aún así, Horikita, que estaba a su lado, no daba importancia a los alumnos mayores, y solo estaba centrada en analizar qué tipo de alumnos de primer año llegaron a la reunión. Tras hablar rápidamente sobre la estrategia de Ichinose y su peculiar enfoque en donde está tratando de que todos salgan ganando mediante el método de crear una relación basada en confianza, Horikita acepta que no hay forma de que su clase compita de la misma forma a un nivel tan alto como lo hace Ichinose, y que tampoco está en juego el entrar en una guerra por dinero por los mejores alumnos de primer año, ya que no tienen el capital suficiente. Pero seguido eso, notifica a Kiyotaka y Sudou, que la acompañaban, de que igualmente aún tienen posibilidades. Una vez que la verdadera reunión va a comenzar, Horikita decide que ya vio suficiente y deben irse a otro lugar. Kiyotaka le pregunta qué la llevó a tomar esa decisión, y Suzune le contesta que es debido a 2 razones. La primera es porque intentará negociar con los alumnos que no fueron al gimnasio, ya que la mayor parte de los que asistieron son alumnos académicamente inseguros, mientras que su prioridad es encontrar buenos alumnos para asegurar a sus compañeros y que nadie sea expulsado. Y la segunda es porque absolutamente nadie de la clase del primer año D asistió, dato que realmente sorprende a nuestro prota, pero como Sudou es una representación del lector promedio de Kote, se lo explican con manzanitas, y es que eso significa que es la voluntad de la clase en su conjunto, por lo que es muy probable que ya tengan un claro líder, y si llegaran a poder negociar con alguien a nivel de clase, sería mucho más fácil cubrir a los malos estudiantes de ambos cursos, y así pasar este examen de forma sencilla. Ayano-Kouji entiende la idea, pero plantea una situación, ya que si se hace eso, es prácticamente decir que estás abandonando la idea de conseguir los primeros puestos por grandes calificaciones, y Horikita confirma que efectivamente ese es su plan. Ella solo quiere asegurarse de no perder a ningún compañero. Kiyotaka comprende entonces que los planes tanto de Honami como Suzune estaban basados en la misma premisa, pero que posiblemente la esencia detrás de sus acciones no sean realmente iguales. Al salir del gimnasio, el grupo se encuentra de frente con Masayoshi Hashimoto. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis en la narración para decir una cosa. Hashimoto se ve genial en este manga. Bueno, ahora sí, dejando de lado mi fanboyismo por este personaje, continuamos con la historia. Masayoshi lo saluda y le menciona lo obvio. Ichinose actúa igual que siempre, y de esta forma solo está tirando a la basura sus posibilidades de victoria.
Horikita entonces pregunta si es que acaso Sakayanagi ya había predicho qué tipo de alumnos irían a la reunión, y es por eso que solo Hashimoto estaba en el lugar, a la vez que pregunta qué estrategia seguirá la clase A, pero el alumno de la clase máxima solo les dice que eso dependerá de lo que decida Arisu, y tras esas palabras se retira del lugar. Cuando el grupo de protagonistas llega a las aulas de los del primer año, pueden ver que el ambiente en la clase 1C está bastante tranquilo, y justo cuando cambiaron su rumbo para ir directo a la clase 1D, alguien conocido aparece y le pregunta a Suzune si es que acaso no llega demasiado tarde. Kakeru Ryuen finalmente hizo su aparición y menciona que ir al gimnasio hubiera sido una pérdida de tiempo, ya que solo serían un grupo de idiotas reunidos, con lo que nuestro prota rápidamente se pone a analizar la situación y ve que Kakeru parece haber salido de la clase D, y aunque haya llegado como mucho 20 o 30 minutos antes que ellos, ya podría haber cerrado tratos con varios alumnos inteligentes. Pero el mismo dictador es quien lo tranquiliza, mencionando que aún no encontró a nadie. Yuen, como siempre, va provocativo, mencionando al guardaespaldas que se consiguió Suzune, aunque dejando en claro que Sudou solo le sirve como eso, ya que es más músculo que cerebro. Pero Horikita no duda en contraatacar, diciéndole que algún día pagará caro esa actitud amenazante, y que será mejor que no lo haga con los de primer año. Kakeru entonces se cuestiona qué hay de malo con un par de amenazas, mientras que la joven le responde que entonces se asegure de no dejar evidencia, ya que si ella la consiguiera no dudaría en denunciarlo. Cambiando el tema de la conversación, el líder de la clase C preguntó a quién buscaba persuadir Horikita, ya que era obvio para él que se dio cuenta de algo en el gimnasio, y es por eso que llegó a las aulas de los de primer año. Pero Suzune rápidamente responde con otra pregunta, diciendo si es que acaso le pasó lo mismo a Kakeru, y como regalo por estar en sincronía, este último le da una pista de por qué las cosas se sienten tan diferentes con estos nuevos alumnos, ya que todos están muy tranquilos, a pesar de que no hace ni un mes que entraron a la academia, y algunos incluso ya se están agrupando como clase. Mientras que esto solo podría suceder si un momento crucial que se vive al comienzo de su vida en la academia les pasara antes que los que le sucedió a nuestros protagonistas el año anterior. Pero eso de momento será solo una teoría. Tras unas palabras más y un breve análisis mental de Kiyotaka acerca de la situación de las clases debido al examen, el grupo principal se despide de Kakeru, y mientras que debido a las palabras que menciona Suzune que sacó de su conversación anterior, donde cree que será más difícil de lo que esperaba negociar con los de primer año, hacen que Sudou quiera apurarse. A Kiyotaka y Horikita solo les da una mala sensación que no tarda demasiado en hacerse realidad, ya que en el momento en que ingresan al aula del curso 1D pueden observar que está completamente vacío, y así el capítulo finaliza con Horikita preparándose para entrar en contacto con la clase de primero D al día siguiente, con nuestro protagonista que decide ir a su casa para aprenderse todos los nombres y caras de los alumnos de primer año mediante la aplicación OAA, y con un total de 22 parejas que ya habían sido formadas, a la vez que queda en el aire la cuestión de quién es este misterioso primer líder que veremos de los nuevos alumnos. El capítulo comienza con un alumno de relleno gritando en la puerta de la clase de segundo año D, es decir, la de nuestros protagonistas, que alumnos del primer año están llegando al lugar. Estos alumnos eran Nanase Tsubasa y Kazuomi Housen, dos alumnos de la clase 1D, y nuestro protagonista sale a su encuentro junto con algunos otros compañeros, aunque claramente él no será el centro de atención, aunque debido a que se aprendió los nombres y rostros de todos los alumnos de primer año, él los reconoció fácilmente. Mientras tanto, Housen pregunta a Nanase el nombre de los alumnos frente a ellos, y ella se los proporciona buscando en la OAA y encontrando que son Horikita Suzune y Ken Sudou. Pero al saber sus calificaciones, Housen no deja escapar la oportunidad de molestar a este último debido a su bajo rendimiento académico, pero tras eso, Nanase procede a presentarse y presentar a su compañero de clases a los alumnos mayores. Tras eso, Horikita menciona que los dos hicieron algo bastante audaz, pero Housen sigue demostrando su falta de respeto al llamar a la clase D del segundo año lo peor del lugar, y mencionarle que están ahí para darle una mano. Suzune calmada sigue diciéndole que se equivoca, y que si él está también en la clase D y quiere formar equipos para el examen, están en exactamente igualdad de condiciones. Pero Housen le recalca que esto no es así, que el simple hecho de ellos poder decidir no emparejarse hasta que llegue la fecha límite afecta mucho más al segundo año que a ellos, y Nanase le da la razón, diciendo que como mucho, si los de primer año fracasan, perderán la posibilidad de conseguir 240.000 puntos privados, cosa que no le parece mal. Obviamente, tras este trato e intento de manejar la situación con superioridad de Housen,
Sudou termina enojado, pero es detenido por Suzune debido a que estaban frente a una cámara de seguridad, y recuerdan lo estricta que es la escuela con los temas de las peleas. Pero eso a Housen no parece importarle, y lo tira al suelo de todos modos, algo que claramente descoloca a todos por un momento. Pero debido a eso, Ishizaki también se altera y se lanza para atacar al irrespetuoso Kouhai, pero es detenido antes de que pueda hacer nada por parte de Ryuen. Ibuki se sorprende de que el mismo Ryuen sea quien frenó una pelea, y Housen se burla diciendo que parece aún más débil que Sudou como para intentar ser su oponente. Pero Ryuen procede a actuar de la misma forma épica de siempre, y le menciona que ya sabía de él, debido a que era una especie de celebridad en el lugar de donde él venía, pero que no esperaba que tenga esa cara de idiota, a lo que Ishizaki le pregunta si es que acaso ya lo conocía, pero cuando Housen escuchó el nombre de Ryuen, realmente se emocionó, ya que al fin había conocido al tal Ryuen del que escuchó múltiples rumores, pero Kakeru no tenía intenciones de pelear, y simplemente se disponía a irse junto con Ibuki e Ishizaki. Pero a Housen esta idea no le agradó, por lo que atrapa el cuello a Ibuki poniendo guardia a todos los presentes, hasta que Nanase, que ya había demostrado anteriormente que no le agradaban las conductas violentas de su compañero, le pide que se detenga, ya que reconoce que todos los del segundo año se están conteniendo por la cámara de seguridad, y cuando Housen le menciona que es por eso mismo que está aprovechando y se divierte con ellos, ella lo amenaza con revelar algo, haciendo que este finalmente suelte a la joven del segundo año. Pero con una amenaza a Nanase, que le indica que si ella le falla, él no le tendrá piedad, mientras que el prota piensa que incluso a él le costaría mantener a raya a alguien como Housen. Tras eso, Housen acepta retirarse, pero antes de hacerlo le pregunta a alguien que estaba observando todo si es que acaso planean no participar de todo ese vuelo, a lo que este alumno le menciona que un hombre sabio se mantiene lejos del peligro, pero les recalca que es Housen quien primero se debería retirar del lugar para no causar más problemas. Y en ese mismo momento aparece alguien más, un profesor que le menciona que no debe pelear en los pasillos, y tras esa llegada, Housen se despide diciendo a Horikita que la volverá a ver, y Nanase pide perdón a todos por el alboroto armado, pero Yonokouji detecta algo más, y es que la joven Kouhai lo observó cuidadosamente tanto al llegar como al irse del lugar. Pero mientras que él pensaba en esto, el profesor que anteriormente había llegado se disculpó con nuestros protagonistas, debido a que son sus alumnos los que causaron el problema, y se presenta como un nuevo profesor llamado Katsunori Shiba, el encargado de la clase 1D. Cuando este último también se retira, quien se acerca esta vez es el alumno que antes habló con Housen, Takuya Yagami, un miembro de la clase B de primer año. Pero al mismo tiempo llega un grupo de chicas conformado por Mi-chan, Chiaki, Satou y Kushida, que preguntan qué sucedió. Pero Yagami reconoce a Kushida, y esta, aunque primero se encuentra desconcertada de quién es, rápidamente parece recordar y lo saluda amablemente, por lo que comienzan a hablar de la casualidad que es que ambos hayan decidido estudiar en la misma escuela de vuelta. Cuando esto es mencionado por Yagami, Kiyotaka decide preguntarle a Horikita si es que ella lo recuerda, pero Suzune le dice que no se acuerda demasiado de sus compañeros de escuela anteriores, y el capítulo finaliza con Yagami pidiendo repentinamente a Kushida ser su pareja. El capítulo comienza de la misma forma que terminó el anterior, con Takuya Yagami, este alumno del primer año que dice conocer a Kushida de su escuela anterior, pidiéndole a esta última que formen una pareja para el examen, por lo que Kushida se encuentra algo sorprendida y le pide que le dé un poco de tiempo para pensarlo, a pesar de que la habilidad académica de Yagami es una A, lo que básicamente lo coloca entre los mejores de su año escolar. Y mientras esto sucedía, Kiyotaka y Horikita se preguntan si Takuya acaso conoce el pasado que Kushida quiere evitar que salga a la luz. Pero al poco tiempo, nuestro protagonista es llamado por Haruka para que se acerque al grupo Yonokouji que se había reunido para hablar de Housen y los nuevos de primer año, en donde Miyake menciona que Housen es mucho más aterrador que Sudou o Kakeru, y que él no lo había visto nunca, pero se podría decir que ya lo conocía, debido a que Housen mandó al hospital tras una pelea al líder de la pandilla en la que se encontraba en su escuela anterior. Pero la conversación termina con Haruka mencionándole que ya que él solía pelear también, podría ir y enfrentarse a Housen, mientras que Akito menciona que él no haría algo tan arriesgado, ya que primero mide la fuerza y así elige inteligentemente con quién pelear y con quién no hacerlo. Al día siguiente cambiamos de lugar hacia el centro comercial Keyaki, en donde vemos a Horikita, Kiyotaka y Sudou caminando por el lugar, ya que el joven pelirrojo estaba preocupado por no encontrar una buena pareja para el examen, por lo que se les acercó para ayudar hasta entonces, aunque por otro lado, eso también era una excusa para simplemente poder estar más tiempo con Suzune, y aunque Kiyotaka lo sabía, la joven no estaba enterada de esto,
por lo que simplemente se concentraba en encontrar a personas que puedan emparejar con alumnos con bajas calificaciones. Y justamente buscando esto último, llegaron a acercarse a Kaga, Mikami y Shiratori, 3 alumnos de la clase 1D con buenas calificaciones, por lo que Horikita comienza la conversación indicando que buscan pareja para el examen, así que Mikami busca en la OAA las estadísticas de nuestros protagonistas, y viendo que la calificación de Sudou es una E+, sugiere que traten con Shiratori, debido a que era quien tenía una mayor calificación de los 3. Y como este último comprende eso, procede a indicar un 5 con su mano, dando a entender que quiere una compensación económica a cambio de asociarse con alguien de calificaciones tan bajas. Pero Sudou se sorprende de que solicite 50.000 puntos, ya que a su parecer es demasiado, y Shiratori lo corrige mencionándole que no quiere 50.000, sino 500.000 puntos privados, algo mucho más absurdo y por supuesto una cantidad a la cual Ken ni siquiera se acerca. Pero claro, Horikita vuelve a intervenir, mencionando que entiende el riesgo que conlleva aliarse con Sudou y que quieran una compensación, pero sugiere que mejor no se trate de puntos privados y sea más como un favor a devolver si el alumno de primer año se encuentra en problemas más adelante. Pero el alumno de primer año le remarca que si quisiera favores hablaría con la clase A o B y no con la D, debido a que además ellos ya le habían ofrecido dinero anteriormente. Por lo que tras esa declaración, Suzune lo provoca para confirmar si realmente eso sucedió o solo lo dice para poder cobrar más. Pero Shiratori menciona 2 nombres, Hashimoto de la clase A y Shuen de la clase C, por lo que efectivamente las otras clases están intentando comprar a los mejores alumnos. Así que para terminar la conversación, Horikita les pregunta a los 3 Kouhais si podrían ayudarla reuniendo a unas cuantas personas de su clase para hablar sobre el tema, y así no tener que acercarse a todos uno por uno. Pero los jóvenes se disculpan y le mencionan que no pueden hacerlo, ya que Housen podría enojarse si lo hicieran, dejando en claro que él es quien está manejando con puño de hierro a la clase D del primer año. Y tras esa negativa, nuestros protagonistas se alejan del lugar, con Sudou preocupado, ya que no sabe qué tanto le costará encontrar una pareja que lo salve de la expulsión. Mientras que Kiyotaka analiza la estrategia de las clases A y C que tratan de hacer que todo el primer año utilice el intercambio de puntos privados para aliarse, y la estrategia de Housen, que es aprovecharse de esto último y generar escasez de estudiantes bien calificados, para al final poder venderlos por precios exageradamente inflados, llegando quizás hasta el 1.000.000 de puntos privados. Y mientras que se encuentran subiendo una escalera, la conversación se centra en una pregunta realizada a Suzune. ¿Cómo es que ella planea afrontar este examen? Y la joven procede a mencionarles a sus compañeros los 3 objetivos que ella tiene en mente. El primero y más obvio, que nadie sea expulsado. El segundo, conseguir el tercer lugar o mayor en los resultados generales de la clase. Y el último, evitar participar en intercambios de dinero. Sudou al oír estas 3 reglas u objetivos se sorprende, pero Horikita le menciona que si lo hicieran no tendrían beneficios, ya que gastarían demasiados puntos y no los recuperarían, por lo que su objetivo es aliarse con la clase D del primer año. Y aunque Ken le menciona que mientras Housen siga al mando, nadie de esa clase se aliará, al menos que le ofrezcan una ridícula cantidad de dinero, Suzune menciona que los del primer año también tienen una penalización, y a pesar de que sea menor a los del segundo año, si Housen no quiere caer demasiado lejos de las demás clases de su segundo año escolar, en algún momento tendrá que cambiar su estrategia. Pero cuando la conversación estaba llegando a su fin y nuestro trío protagonista estaba por seguir subiendo la escalera para ir en busca de más estudiantes talentosos, alguien los llama desde abajo. Una joven que con una sonrisa traviesa le menciona que si está buscando una buena pareja para el examen, la acaba de encontrar, llamando así la atención de nuestros protagonistas, y la nuestra, que nos hace querer ver el siguiente capítulo, ya que este termina acá. El capítulo comienza en donde terminó el anterior, justo después de que Ichika Amasawa llamara a nuestros protagonistas para proponer unirse a uno de ellos para el examen. Y luego de presentarse y saber que Horikita tiene una habilidad académica de A, le pregunta que si ella va a ir por el primer lugar, que le parecería aliarse entre ambas. Pero Horikita se niega y le menciona que ahora mismo no busca compañero para ella, sino para Sudou o en todo caso para Kiyotaka. Aunque en realidad Ayano Kouji no quiere asociarse tan fácilmente, ya que él está en un peligro bastante grande en este examen. Y cuando Ichika menciona que aún no se decide, Suzune le pregunta si es que acaso tiene alguna condición, a lo que la Kouhai menciona que le gustan las personas fuertes, y aclara que no sabe si debería apuntar a lo más alto del examen o solo a pasarlo bien, pero si va con alguien que no es muy capaz académicamente, al menos quiere hacerlo con alguien que le interese. Pero Horikita le pide que aclare a qué se refiere con fuerte, y Amasawa le deja en claro que se refiere a la fuerza física,
por lo que Suzune le dice que eso va acorde con Sudou, aunque la joven de primer año no parece del todo convencida, y menciona que lo estaría si juntan a varias personas fuertes del segundo año y hacen que peleen entre sí. De esa forma, ella se asociaría con el ganador. Una propuesta que toma por sorpresa a nuestros protagonistas, pero luego de que Horikita confirme que la joven no está bromeando, termina por mencionar que sería la mejor opción para Ken, y a pesar de que este recuerda los problemas que pueden traer las peleas en la academia, Suzune le menciona que si ambas partes están de acuerdo en combatir, no debería haber problema alguno. Y a pesar de que Sudou no entendía cómo es que podía estar de acuerdo, Kiyotaka sigue el plan que Horikita estaba efectuando, ya que ellos sabían que los alumnos de segundo año conocen los riesgos, por lo que no aceptarían tan fácilmente una pelea, y menos contra Sudou debido a su fama de violento y atlético. Así que todo consistía en hacer que Amazawa aceptara ese trato, y que le diera la victoria a Ken sin nadie aparecía, cosa que lograron, por lo que Ichika prepara un mensaje para lanzar una invitación por chat a todos los alumnos de la escuela. Pero justo antes de enviar el mensaje, Amazawa simplemente apaga su teléfono y les dice que no lo hará, que por su actitud y viendo el físico de Sudou ya se imagina que no tendrá rival, por lo que se niega debido a que eso es muy aburrido, aunque le menciona que aparte de los hombres fuertes, le gustan aquellos que saben cocinar bien, por lo que si le hacen una buena comida casera podría asociarse con él. Pero Ken no sabe cocinar bien, mientras que Horikita no es aceptada como sustituta debido a que Ichika quiere que sea un hombre quien le prepare la comida, y menciona que si quieren puede asociarse con alguien más que tenga bajas calificaciones de su curso que cumpla esta característica. Pero al ver que ellos no mencionan a nadie, les vuelve a cambiar la consigna, y les dice que mientras cualquier hombre le cocine una buena comida casera, no tienen problemas en que no sea él quien tenga la mala calificación, y podría asociarse con Sudou si así lo quieren. Una oferta aún más tentadora que antes, por lo que Horikita menciona que antes Kiyotaka presumió de su gran habilidad para la cocina, dato totalmente falso, pero Yanokouji le sigue el juego, ya que todo consistía en que Ichika acepte el trato, y como lo hace, pide que nuestro prota le cocine algo en ese momento. A lo que Suzune menciona que ellos están ahora mismo ocupados tratando de reclutar alumnos para salvar a más compañeros que solo Sudou, y que no pueden perder tiempo ante las otras clases, y que como es martes, ¿por qué no pasarlo para el viernes, el momento de cocina de Yanokouji? A lo que Ichika menciona que está bien que no quiera quitarles el tiempo, pero que solo les da plazo hasta el día siguiente, es decir, el miércoles después de clases. Y una vez que Ichika promete esta vez cumplir y no volver a cambiar los requisitos, la joven Kouhai le propone a Kiyotaka reunirse a las 4:30 de la tarde frente al Keiyaki Mall al día siguiente, para comprar los ingredientes de la comida, y tras eso se despide, así que nuestros protagonistas se quedan solos, y cuando Yanokouji le estaba por cuestionar la mentira a Horikita, esta le dice que ya pensará en algún plan para que Kiyotaka pase la prueba, a pesar de que en realidad no sea demasiado bueno cocinando. Luego de todo eso, pasamos a ver a Kiyotaka en su departamento a la mañana del día siguiente, y cómo este ve la OAA que se había vuelto a actualizar, con 34 nuevas parejas que se formaron durante el día anterior, haciendo ya en total más del 30% de las parejas totales posibles entre los dos primeros días. Y mira cómo varios alumnos de mala calificación académica de primer año se aliaron a la clase B, mientras que algunos con buenas calificaciones a la clase C, demostrando que le estaba funcionando su estrategia de comprarlos con puntos privados. Aunque nadie de la clase 1D se había asociado todavía, y Kiyotaka estaba en peligro, ya que sabe bien que hay un enviado del director interino Tsukishiro para expulsarlo entre los de primer año, pero desconoce su identidad, por lo cual si se asocia con él sería prácticamente una expulsión asegurada para nuestro protagonista, ya que el otro estudiante sacaría las peores calificaciones de manera intencionada, con tal de recibir la penalización por desaprobar, y a pesar de que realizó bastantes análisis, nada podía descartar definitivamente a alguien como un posible enviado de Tsukishiro. Así que por primera vez, Kiyotaka piensa en que está contra un gran problema, ya que si todos los alumnos de primer año fueran enviados de la sala blanca, estaría frente a un jaque mate, pero sabe bien que eso es algo imposible, aunque al final entiende que la solución no es esa, y que debe hallar la forma de sobrevivir incluso si realmente todos estuvieran en su contra. Y para terminar el capítulo, vemos a Kiyotaka prepararse para la escuela, con un objetivo en mente, encontrar en ese día a la pareja con la que realizará el examen, incluso si depende un poco de la suerte. El capítulo comienza mostrándonos a Kiyotaka observar a dos jóvenes muy capaces intelectualmente del primer año en su camino al colegio, pero no las llamaba pues ellas ya tenían pareja para el examen. Además, quedaría algo extraño, pues él es un hombre un año superior y completamente desconocido para las dos chicas. Aunque Nanase, que vio esta situación, se acercó a él y le preguntó si acaso necesitaba que las llame, pero este se niega, continuando entonces la conversación con una petición de su Kouhai para acompañarlo en el camino.
Así que luego de que Kiyotaka aceptara, ambos hablan en el camino sobre la situación vivida con Housen tiempo atrás. Pero como siempre, Ayano Kouji analiza más allá y se pregunta por qué una chica con grandes cualidades como ella, que tiene una calificación general de B, aún no tiene compañero luego de 3 días de haber iniciado el examen. Así que no descarta la idea de que ella tenga un problema similar a las historias de Hirata, Sakura o Kei, pues está en la clase de E, mientras que tampoco deja de pensar que podría ser aliada de Tsukishiro. Y por ende pregunta acerca del tema de si se le acercaron otras personas para ser sus compañeros, cosa que Nanase dice que sí, aunque se niega a responder el por qué no los aceptó. Pero esto a Kiyotaka no le importa, y decide sugerirle una colaboración entre sus dos clases para que no haya expulsados. Y aunque la joven Kouhai menciona que le gustaría, aclara que no sabe cuántos compañeros suyos aceptarían. Esto debido a la influencia de Housen, algo que a ella no le afecta, pues declara con confianza que nunca cederá ante la violencia. Tema en el que pasa a centrarse su conversación tras una pregunta de la joven que termina con ambos declarando que entre estar a favor o en contra de la violencia, al final ambos elegirían estar a favor. Frases que solo hacen pensar más a nuestro prota sobre la relación entre Housen y Nanase, pero la Kouhai saca de sus pensamientos a Kiyotaka al aceptar su trato y mencionarle que intentará lo mejor posible para que la colaboración entre sus clases pueda darse, terminando así su encuentro al intercambiar sus contactos. Y tras eso pasamos a ver que nuestro protagonista esperó en la entrada de la escuela a Horikita para contarle acerca de lo que habló con Nanase, mientras que esta también quiere hablarle de sus pensamientos sobre este examen, que tratan sobre cuántos puntos ofrecieron las clases 2A y 2C a los alumnos capaces del primer año. Pues según el análisis de Susune, las ofertas de la clase A son más pequeñas, ya que aparte juegan con el estatus que le da la marca de ser la clase que lidera su año escolar, y por eso Shuin compite con más puntos privados. Pero eso deja fuera a los alumnos de primer año que son muy capaces, excepto los de la clase D que piden una cantidad absurda de puntos privados, así como también están fuera la mayoría de los de calificaciones inferiores, pues fueron ayudados por la clase de Ichinose, por lo que Horikita piensa actuar con los que de momento parecen ser ignorados, aquellos que están en el rango medio de C- a B+, para darles valor y así obligar a que las clases de Ryuen y Sakayanagi se gasten dinero no solo con los mejores. Aunque su plan principal sigue siendo unirse con la clase D del primer año, pues reconoció en las palabras de Housen que él también busca eso, mientras que como una especie de plan de contingencia, unirá a unas pocas personas de la clase con la clase B de primer año, aprovechando la conexión de Kushida y Yagami, mediante Hirata para que Kikyo no pueda hacer nada que los perjudique. Y para ir terminando el capítulo, pasamos al primer recreo, en donde Hirata se comunica con Susune para contarle lo que sucedió cuando habló sobre el examen con algunos del club de fútbol, pues resulta que las clases A y C ya contactaron con ellos, pero incluso con algunos que tenían bajas calificaciones académicas, pensando en el futuro, pues quizás este no sea el único examen en donde se tengan que asociar con otro año escolar, y por ende era útil darle valor a aquellos con otras habilidades sorprendentes como una gran contribución social o un excelente desempeño físico. Algo que preocupa a nuestros personajes principales, o más bien solo a Susune, pues Kiyotaka por mensaje solo le desea suerte casi desentendiéndose del problema, aunque su compañera le recuerda que él debe hacer su parte al completar el trato con Nanase, algo que Kiyotaka dejará para el día siguiente, pues primero debe encargarse del problema que representa Ichika Amazawa y su petición para ser compañera de Sudou. El capítulo comienza el martes en la noche cuando Horikita se retira de la habitación de Kiyotaka diciéndole que espera que siga lo que prepararon para el día siguiente. Y hablando de día siguiente, lo próximo que vemos es a Kiyotaka esperar en el centro comercial Keyaki a Ichika, el día miércoles tras haber salido de la escuela, quien cuando llega elogia a nuestro protagonista por haber llegado antes para esperarla, pero sin hacer nada excesivo, algo que nos demuestra lo perceptiva que es la joven Kouhai. Pero no hay tiempo para halagos, porque se ponen en marcha para comprar lo que buscan. Cosa sencilla, pues Amazawa ya tenía planeado el lugar y Kiyotaka contaba con los puntos privados necesarios. Aunque cuando llegan a la tienda, como era una de necesidades varias, Ayano Kouji se sorprende de que la chica no vaya a comprar solo ingredientes para la comida, especialmente cuando Ichika comienza a mencionar lo que comprarán, como una tabla de cortar, una olla, un cuchillo y otros elementos típicos necesarios para cocinar.
Cosas que nuestro protagonista ya tenía en su dormitorio y se lo hace saber a la joven, pero esta le responde que los comprará para que los use exclusivamente cuando cocine para ella. Una noticia nada agradable para Yanokouji, quien tiene que pagar por todo, más aún pues eran de mayor calidad que las que tenía en su habitación, ya que incluso un cuchillo pequeño costaba 3000 puntos y en total gastó 15000. Todo esto por elementos que Ichika ni siquiera le permitía desgastarlos con uso diario, ya que le aclara nuevamente que quiere que solo los utilice cuando cocine para ella. Pero como Kiyotaka no piensa darse por vencido en conseguir la ayuda de Amazawa, él acepta sus condiciones, mientras que la Kouhai le pregunta si acaso piensa que por pedirle todo esto, ella es una chica mala, pero nuestro protagonista por supuesto que lo niega. Y tras eso, y que terminen sus compras, en las que Kiyo gastó casi 20.000 puntos, regresan al dormitorio, aunque no sin antes que nuestro prota piensa en pedirle una parte del dinero a Sudou y Horikita más tarde. Pero en el camino, claro está que no van en silencio, sino que hablan de un tema sacado por Ayanokouji acerca de por qué ella quiere que un desconocido le prepare su comida, pues piensa que normalmente alguien dudaría de cosas como la higiene al hacer esto, aunque ella piensa que de hecho así podría asegurarse mejor, pues estaría viendo lo que él hace. Y además, si no lo ve, tampoco es que sea muy diferente a comer en un restaurante, con la única diferencia de que ahora, incluso si ella se queda sin dinero, tendrá a Kiyotaka para cocinarle algo. Aunque igualmente también recuerda que es exigente con el sabor, y que si no le gusta la comida, el trato se cancela. Lo que nos lleva al final del capítulo, con los pensamientos de Ayanokouji, en donde dice que esto es difícil, pero que debía simplemente agachar la cabeza y obedecer, mientras que se preguntaba qué tanto podría aprovechar el entrenamiento que le dio Suzune la noche anterior. El capítulo comienza con Ichika y Kiyotaka llegando a la habitación de nuestro protagonista, tras lo sucedido en el capítulo anterior, y con Ayanokouji ofreciéndole café a su Kouhai, mientras le dice que si quiere puede mirar la tele mientras espera. Aunque por supuesto esto estaba planeado por nuestro protagonista, que incluso tuvo en cuenta hasta la posición en la que estaba su bolso, pero tras acomodarse era hora de que Kiyo se pusiese a cocinar. Pero antes de hacerlo, Amazawa le aclara que no debe buscar nada en su teléfono, porque sería considerado trampa, así que su senpai pone a cargar su celular a la vista de la joven, y ahí sí recibe la orden de qué cocinar. Y acá hago una pequeña aclaración, pues normalmente me gusta explicar detalles como qué comida le pidió, pero como no tengo idea de cocina, y menos aún si el nombre del plato está en japonés, es un detalle que omitiré. Aunque algo que no puedo omitir son los pensamientos de Ayanokouji, ya que ahí nos explica que la noche anterior Horikita puso un plan en marcha, que consistía en enseñarle a Kiyotaka las técnicas básicas de cocina, como el uso adecuado de los cuchillos de cocina, algo que nuestro protagonista aprendió fácilmente en una noche. Pero recordemos que además de eso tenía que saber la receta, y para eso estaba la segunda parte de su plan, algo que implicaba buscar las recetas en internet, pero como no podía usar su teléfono, tenía el celular de Sudou en su bolso, que dejó cerca suyo en llamada con Horikita, a quien escuchaba mediante unos auriculares inalámbricos, pues esta sería la encargada de darle la receta, ya que ella la buscaba desde su habitación. Aunque antes de cocinar, por sugerencia de Suzune, Ayanokouji pregunta a Ichika si piensa pedirle algo más luego, cosa que hace que la Kouhai aclare que sí, pensaba pedirle que le pele una manzana más adelante. Y tras varios minutos, la comida al fin estaba servida, y posteriormente la manzana pelada frente a Ichika para que pueda ser testigo de que las habilidades de nuestro prota eran reales. Aunque según su veredicto, Kiyotaka apenas aprobó. Pero como agradecimiento por la comida, Amazawa se pone a lavar los cubiertos utilizados, y Ayanokouji aprovecha para consultarle entonces qué pasó con su trato, a lo que la chica responde que como la comida no estaba mal y se siguieron todas sus peticiones, ella haría equipo con Sudou por respeto al esfuerzo del protagonista. Aunque Sudou no acepta de inmediato, según Kiyotaka porque está en el club, pero la razón real era que su celular lo tenía él, aunque igualmente a Ichika no le importaba, y comenzó a prepararse para retirarse, solo que antes Ayanokouji le pregunta si ella podría ser una intermediaria entre sus clases, algo a lo que Amazawa se niega, mencionando que es porque no puede y no porque no quiera, debido a que no tiene amigos por ser alguien que siempre dice lo que piensa.
Y una vez que Kiyotaka está solo en su habitación, habla con Susune por el teléfono sobre lo bien que salió todo, pero recibe una pregunta de esta última, y es que su compañera se cuestionaba por qué pidió a Ichika ser intermediaria, a lo que nuestro prota responde que era solo para aparentar, pues no quería que se filtre su estrategia de no ir por la clase A, y como no conocían qué clase de persona era Ichika y si podía filtrar su situación, tenía que hablar de eso al menos como simple formalidad. Algo que sorprende a Susune no solo por lo inteligente y calculado de su pensamiento, sino por el hecho de que se lo está contando, y hace que pregunte si algo cambió, pero Kiyotaka dice que no, y simplemente cambia la conversación diciendo a Horikita que le avisará si habla con Anase, para luego terminar la llamada. Pero si hablamos de terminar algo, es el capítulo, pues acá volvemos a los típicos pensamientos analíticos del prota, en donde menciona que no vio indicios de que Ichika sea de la Sala Blanca. Y por sobre todo, pensó en que la probabilidad de que sea de la Sala Blanca se esfumó cuando aceptó aliarse con Sudou, pero rápidamente cambió de opinión al darse cuenta de que aliarse con él para el examen no era la única manera de expulsarlo, así que debería sospechar de cualquier alumno de primer año que se acerque a él. Algo que pasa esa misma noche, pues es contactado por un mensaje de Nanase pidiendo verle al día siguiente tras las clases. El capítulo comienza en el centro comercial Keyaki, mientras Ayano Kouji cocinaba para Masawa, en donde vemos que Kamuro, Kitou y Sakayanagi estaban reunidos, con la primera contando a los demás que la clase C está pagando 10.000 puntos privados a los de primer año para que rechacen las ofertas de agruparse con la clase A del segundo, y además otros 200.000 para que se agrupen con ellos, por lo que Masumi se pregunta si ellos también deberían competir con puntos privados. Pero Arisu le dice que no, pues vencerlo en su propio juego carece de potencia artística. Aún así, Masumi duda y se pregunta si está bien dejarse derrotar por Yuen de esa forma, a lo que Sakayanagi responde que incluso si Kakeru logra llevar a muchos alumnos excelentes de primero con él, apenas si lo dejaría en igualdad de condiciones, ya que la diferencia académica entre sus clases es muy grande. Pero por supuesto, Kamuro no quiere estar conforme con una posibilidad de victoria del 50%. Por lo que Sakayanagi le explica que si ella entra en el juego de pagar por estudiantes, se arriesgan a que Kakeru infle los precios y ellos terminen perdiendo demasiado. Esto, pues el objetivo de Yuen es claramente ir por el premio de puntos de clase que le da el primer lugar de la clasificación general, algo totalmente diferente a su plan con puntos privados que tenía en el primer año, ya que cambió sus ideas por el bien de su clase. Por lo que Masumi pregunta entonces si ya está decidido que no utilizarán sus puntos, pero su compañera le dice que no es así, que le digan a los de primero que están dispuestos a igualar la oferta de Yuen, pero que incluso si los de primero aceptan, no hagan el acuerdo oficial aún, pues la estrategia de Kakeru le era conveniente para ella. Y a Kamuro en este punto ya se le quemaron las neuronas tratando de entender a su líder, pero Hashimoto, que escuchaba la conversación pues estaba en llamada telefónica con ellos, no tenía dicho problema, ya que a diferencia de su compañera, solo obedecía lo que decía la princesa sin cuestionar nada. Aún así, Sakayanagi procede a explicarlo con manzanitas, ya que la estrategia de Yuen de comprar estudiantes no es mala. El problema es que se empeñó en ir por los mismos que la clase A, haciendo ofertas increíblemente altas, pues para ofertar ni siquiera se necesita el dinero, solo pretender que se tiene. De esta forma aumenta la oferta y les hace pagar a la clase A cifras extremadamente altas. Pero Sakayanagi está tranquila, ya que considera que Yuen interpretó mal algunos detalles cruciales, como que la buena reputación de la clase A puede desaparecer fácilmente, o que puede conseguir que la gente colabore con él solo dando algunos puntos. Pero a pesar de la explicación con manzanitas, como a niños pequeños, Kamuro seguía sin entender y no le gustaba la idea, solo que decidió hacer lo mismo que Hashimoto y apagar su cerebro, simplemente siguiendo las órdenes de Arisu, mientras que esta última piensa que al menos de momento, con esa orden que dio, estarán bien, pero que espera que el desenlace de la batalla no sea tan simple como Kakeru autodestruyéndose, pues eso no sería divertido. Y ya que mencionamos a Kakeru, es hora de ver lo que pasaba con él 2 horas más tarde ese mismo día, pues en una sala de karaoke este estaba reunido con Ibuki e Ishizaki, mientras que este último le contaba que el de primer año puso su oferta en espera debido a lo que vimos antes de que Sakayanagi ofrecía lo mismo. Y aunque esto puso nerviosos a sus dos compañeros, Yuen estaba relajado,
y menciona que ya sabe lo que la clase A está haciendo, y simplemente le dice que entonces mencione a los de primero que ellos pagarán 300.000. Esto porque les viene bien que la clase A pierda su reputación tras esta estrategia. Y si bien eso es cierto, el ofrecer tantos puntos privados es algo que hace que Ishisaki se cuestione si acaso podrán pagar esa cantidad a todos. Pero Kakeru declara que no tiene intención de pagar, pues no piensa trabajar con creídos que piden puntos sin conocer su límite, ya que Yuen solo está tratando de aprender cómo se manejan los alumnos de primero, y les pregunta entonces a sus dos compañeros por qué cree que le eligieron a ellos los que aceptaron su primera oferta de menos puntos privados. Por lo que Ibuki recuerda que él siempre se reunía en persona antes de cerrar un trato, y le cuestiona si acaso los amenazaba o algo así, quejándose de que al final no está negociando nada, mientras que Kakeru menciona que nada más está observando a los de primero, y si son capaces de entender que él es mejor que Sakayanagi, ya que el objetivo final es derrotarla y arrastrar al resto de la clase A junto con ella.